Fundada en 1881 por Francisco Jordán, la Sociedad del Divino Salvador llegó a Venezuela en 1957 para sembrar una huella pastoral y educativa en los sectores populares de Catia. El padre Willy Polders, natural de Bélgica, arribó en 1969 con solo 25 años para echar raíces en Catia. Hoy es el último sobreviviente de los misioneros extranjeros que fundaron esta obra. Escuchar su voz es abrazar la historia viva. Soy el padre Willy Polders, y podía hablar de la historia de los salvatorianos acá, pero claro, no en primera persona, porque se fundó esta obra salvatoriana en Caracas en el año 1957. Y yo llego en el 69, o sea, yo llego 12 años más tarde, y cuando yo llego, soy el número 10 de los belgas salvatorianos. Ya otros me han adelantado. De ellos varios ya han fallecido, casi todos han fallecido ya, ¿no? Soy el último sobreviviente de los salvatorianos belgas, e incluso colombianos y alemanes que han trabajado acá. A los 25 llegué, recién ordenado. Me ordenaron en junio y yo llegué aquí, creo que fue el 5 de octubre del mismo año. Porque me lo habían pedido cuando yo estaba en noviciado en Alemania, me lo pidieron. Nadie me obligó nunca. Me lo propusieron, les parecía muy bueno y yo acepté. Y luego fui a Bogotá 4 años antes, en el 65. No, me pidieron para estudiar teología en Bogotá, en el Javeriano de Bogotá. Y también acepté. Ahí aprendí el idioma, poco conocer el ambiente latinoamericano. Era para adaptarme un poco a la mentalidad latina, al ambiente de un barrio, digamos, de una ciudad grande como de América Latina. Y el choque no fue tanto en Colombia, porque en Colombia el ambiente en aquel momento, no sé hoy en día, en aquel momento era muy religioso. Un ambiente muy favorable para la iglesia, para el religioso, ¿no? Todo era su merced, ¿no? Todo con una reverencia grande para con los religiosos y sacerdotes, ¿no? El choque fue mucho más acá en Venezuela, donde el ambiente que encontré era muy diferente. Un ambiente que ya los primeros que llegaron encontraron y juzgaron muy duro. Los primeros que llegaron acá, llegaron 2 padres, eran alemanes, pero trabajaban en Colombia desde hace un tiempo. Y ellos siempre etiquetaron el ambiente acá en Catia, empezaron en Lomo de Urdaneta, como un ambiente muy hostil, muy duro. Incluso ellos escriben luego que el ambiente religioso es una indiferencia total. Empezaban a celebrar una misa, digamos, en un barrio más arriba, todo sábado y aquel tiempo naciendo un poco, ¿no? Porque la parroquia se fundó en las Lomas, en los bloques recién construidos del presidente Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Empezaron en el bloque 2, ahí se fundó la parroquia. Se había fundado el año anterior, antes de llegar los padres. Luego, a los años siguientes, llegaron los salvatorianos y consideraron todo muy duro. Ellos dijeron luego que hay que tener un carácter muy terco para poder aguantar aquí. De hecho, los 2 primeros que llegaron, para José Girer y Robert Weber, 2 alemanes, experimentados ya en trabajo en Latinoamérica. El segundo, Weber,
no aguantó un año y regresó a Colombia. Otros que llegaron para sustituirlo tampoco duraron mucho. A veces duraban 2 o 3 meses no más, por el ambiente muy hostil. Incluso en las lomas llegaron a llenar la puerta de la capilla, pues luego consiguieron un sitio en el bloque 9. Aquel mismo año lo consiguieron para poner ahí la iglesia provisional, bloque 9, ¿no? De planta baja. Y una puerta más o menos amplia, que era de madera. Me parece que los muchachos, y ni tan muchachos, golpearon mucho las puertas durante las celebraciones y molestaban muchísimo. Entonces, uno de los padres encontró la manera de evitar esto. ¿Sabe lo que hizo? Él llenó la puerta de puros clavos, centenares de clavos, de adentro para afuera. O sea, afuera salían las pullas. Pues ya no podían golpear la puerta porque se iban a maltratar la mano, ¿no? Pero con centenares de clavos llenaron la puerta, de dentro para afuera. Así era el ambiente en las lomas en aquel momento. Luego también nacieron los barrios del Amparo y de Medina. Vinieron aquí también a celebrar la Eucaristía los domingos más que todo, para crear un ambiente, pero empezaban y luego lo dejaban, porque no había interés, nadie iba. Unas veces sí, pero luego ya no participaban más, ¿no? Sí, el ambiente era muy difícil. Claro, cuando yo llego, ese 12 años más tarde, ya estaba hecho el colegio, la Constancia, estaba hecho también el vivero en Bocorón, estaba el colegio de Policarpo Kreutler, pero en su estado original como hoy en día, ¿no? Entonces ya los padres tenían ya su casa en el último piso del colegio de la Constancia, vivían ellos, o vivimos, porque ella también vivía ahí un tiempo. Ya el ambiente se había aplacado un poco. A tener una buena casa, sitio donde descansar, donde relajarse, ya todo cambiaba un poco, ¿no? Pero era duro, claro, uno que viene de afuera no espera un paraíso. Uno está preparado para un ambiente difícil. Luego me mandaron a trabajar en Junquito. Mi primera parroquia fue Junquito propiamente, ¿no? Aquí estuve un tiempito breve, unos meses, luego nos mudamos para el Junquito. Junquito era, en parte era mejor y en parte era peor. También igual un barrio en el Junquito terrible. Otro era un barrio más ameno, gente andina, y ya llevaba más tiempo. Claro que en aquel momento se entiende también, porque la gente que llegó a las lomas, digamos, llegó de todas partes, ¿no? De Caracas. El presidente tumbaba los ranchos y metía a la gente en las lomas. O sea, todo era poco a la violencia. No era un crecimiento orgánico normal, ¿no? En los años 60, el carisma salvatoriano se unió a la legislación venezolana para responder a las urgencias de Caracas. Así nacieron sus escuelas, un modelo donde la fe y la excelencia académica se aliaron para transformar el entorno de los sectores más vulnerables. El arzobispo de aquel momento, Arias Blanco, tenía una buena visión. Cuando él nos entregó la parroquia a los salvatorianos, él pedía que hiciéramos una escuela parroquial para, decía él textualmente, para la instrucción de la clase obrera en artes y oficios. Así dice el texto, ¿no? Y, o sea, él nos pedía una escuela parroquial, lo que hicimos 3 escuelas parroquiales, y nos pedía no solamente enseñar a leer y escribir, sino a formar gente para su futuro, para que pudieran defenderse mejor en la vida.
a formar personas, ¿no? O sea, contribuir ante todo, contribuir al bienestar de la población, a que pudieran mejorar su condición, a que pudieran, sí, educar a sus hijos y defenderse en la vida. En aquel tiempo, eso que cambió con el Ministerio de Educación, no sé bien cómo es el asunto, pero había talleres de madera aquí, yo los he visto, talleres de hierro, de electrónica, de dibujo. Era para formar gente, ¿no? Y a veces alguno de ellos que estudió acá, un muchacho de los Lomas, me acuerdo de él, me lo dijo varias veces. Él luego se graduó de ingeniero en electrónica y trabajó siempre en buenas compañías en ese campo. Es decir, yo debo esto a los talleres en la Constancia de electrónica, que también era más bien de metal, luego electricidad, luego electrónica. Y, gracias a los talleres de la Constancia, adquirí amor por la electrónica. Si pensaban de todo, el obispo pensaba en la formación para que pudieran crecer la gente humilde. Creo que eso se ha mantenido bastante bien en todo el tiempo los salvatorianos. Nunca hemos visto los colegios como un negocio, nunca. Siempre se ha visto como un servicio a la población. Yo creo que sí, que ese se ha mantenido, ¿no? Ese aspecto de la formación de los muchachos de cara a su futuro. Creo que ese se ha mantenido y se ha mantenido bastante bien, creo yo. A todos los últimos años se han agregado otras facetas de la formación, como el deporte, mucho más, como la música, el arte. O sea, el aporte del taller de arte es importante, creo, en la formación. Sí, creo que esto se ha mantenido bien y más bien se ha desarrollado mucho mejor que antes. Porque antes las escuelas eran dirigidas por el Albor. Así que en aquel tiempo se creó una institución para poder realizar los edificios y mantener las escuelas, el personal, ¿no? Entonces, era otro tiempo, el enfoque era más bien poder sobrevivir, ¿no? Tener un personal a quien pagar sus sueldos, y eso ya en los últimos 20 años ha crecido muchísimo. Se han incorporado otros aspectos en la formación, como el deporte, como la música, como toda la cultura, la parte cultural. O sea, cuando yo veo esto, me alegro. ¿Por qué? Porque me hace ver que hay integración, tanto de la escuela con el barrio, con el muchacho del colegio, con los muchachos de afuera, y de otros sectores también, sectores más o menos cercanos aquí al Amparo. Se ve una integración. Eso es algo de ellos. Si el colegio no es un ente aislado que funciona y luego cierra la puerta y se acabó hasta mañana, no. El colegio es algo que tiene su relación. Es parte de la vida de una comunidad del sector. Es lo que más me alegra. Veo que se ha logrado una vivencia humana, comunitaria, bastante bien. Lo que sí, antes sí no había, claro que no. Al principio no fue así, ¿no? Claro que era un tiempo, primeros tiempos eran de poder sobrevivir, conseguir el dinero para pagar a los profesores, ¿no? El aporte de la gente era muy poco, casi nada, ¿no? Y muchos nunca aportaban. Se mantuvo una mentalidad de vamos a servir. Eso obligaba a cerrar un poco los esfuerzos en torno al dinero, ¿no? Pero se pudo, ahora después se pudo abrir un poco y se abrió bastante, creo. Lo que ahora es mucho mejor, me parece, ¿no? Que
la integración con toda la comunidad. El compromiso salvatoriano demostró ser más fuerte que cualquier adversidad, transformando la hostilidad de los primeros años en un lazo de confianza indestructible con la comunidad. Ahora, sin duda, la comunidad cristiana requiere más. Sería un poco el eje, digamos, ¿no? Para mantener viva, ¿no? Tener viva realmente el sentido, ¿no? El sentido de trabajar por la humanidad, ¿no? Una comunidad cristiana todavía es diferente, es más exigente. Y hay comunidad cristiana aquí, sin duda hay. Hoy en día uno anda por aquí, por la calle, de noche incluso llega uno y hay buen ambiente, no hay ningún ambiente hostil. Antes sí, había, y tiraban piedras y todo lo demás, ¿no? O sea, sí, los primeros sí, sin duda. Pensaban tirar la toalla, ¿no? Los primeros 10 años. Si los belgas llegamos en el 64, los primeros. 64. Sí, la parroquia llevaba aquí 7 años, cuando eso. Y en aquel tiempo circulaban muchas cartas entre Bogotá, Caracas, Roma. Roma está la dirección general de la congregación nuestra, ¿no? Y siempre en la carta, sobre el tapete siempre estaba la entrega de la parroquia para dejar esto. Siempre, pero siempre había alguno entre todo este eje de los 3 puntos, Bogotá, Caracas y Roma. Había algunos siempre que insistían que no, vamos a seguir trabajando. Guiada por el mandato evangélico de ser sal y luz del mundo, la misión extiende su brazo social en Venezuela y el mundo. A través de proyectos comunitarios, esta obra global transforma realidades llevando dignidad allí donde la necesidad es más profunda. Sin duda somos pioneros en ese campo, ¿no? Más que en otros países donde estamos nosotros, ¿no? A no ser que sea el África, sí, hay buenas obras sociales. En el Congo, estamos en el Congo, en Tanzania, varias partes estamos. Pero más antiguamente estamos en Congo y Tanzania. Sí, hay también muchas obras buenas, obras sociales. Hasta en Congo hay hasta una instalación para producir electricidad. Hizo uno de los padres belgas ahí. Sí, hemos trabajado siempre, empujado por la iglesia que nos pedía colaborar con la sociedad. Decía, donde el cristiano es como sal, luz del mundo, empuja. No es que Cristo nos manda a hacer escuelas, sino el que es cristiano, el Espíritu Santo le ayuda, le da dones, capacidades, intereses, campo de visión para que pueda dedicarse a obras sociales. Es fruto de la fe cristiana. Bueno, en parte la integración con la comunidad que nos rodea, integración. Y en parte también, o sea, en un principio los padres hicieron local de odontología, por ejemplo. Hubo en las lomas, hubo en Jesús, en los apóstoles. La loma no duró un año, tuvieron que sacarlo, porque rompían y robaban y era un desastre ahí, ¿no? Bien. Sin embargo, hoy en día tenemos el centro de salud en Nuevo Horizonte, que es enorme, ¿no? Grandísimo. Es el fruto también de todo este interés. En vez de tener sitios pequeñitos, hay un sitio más grande, que es una realidad dentro de aquel barrio de Vistahermosa, ¿no? No solamente son los colegios, el centro de salud que está allá, los casas de hogares, ¿no? Que tuvieron su
su auge un poco años atrás, ¿no? Hoy día son pocos que quedan, creo, ¿no? O sea, Dios inspira, creo, ¿no? Y es que vive su fe cristiana, de alguna manera contribuye al bienestar de la sociedad que lo rodea. ¿Entiendes? Y Dios inspira a cada uno otra cosa. No somos uniformes, sino Dios inspira y uno va sembrando y ahí va creciendo algo. Hay una frase de nuestro fundador, Padre Francisco Jordán, que dice: otros vendrán y tomando en cuenta nuestros sufrimientos, continuarán. O sea, eso sí creo, ¿no? O sea, otros vendrán luego y tendrán en cuenta nuestros sufrimientos, nuestras luchas, ¿no? Tantos padres que estuvieron acá y que aguantaban a duras penas, ¿no? Y cuando podían volver, regresar a su sitio de origen de Colombia, estaban súper contentos. O sea, pero luego vendrán, han venido otros, han tomado en cuenta sus sufrimientos y han continuado. Otros vendrán y que van a continuar, siempre teniendo en cuenta el sufrimiento de los que han trabajado antes. Bien. Y espero que nos puedan recordar luego como gente que ha tratado siempre de servir. Lo que decía el arzobispo en principio, ¿no? Que dirigía un colegio parroquial para la instrucción de la clase obrera en artes y oficios. Y pensando no en la cabeza, en educar a leer y escribir, sino en cómo defenderse en la vida, cómo formarse para la vida, que implica muchas cosas. El trabajo y ver un hogar, tener unos hijos, un matrimonio, ya, eso, trabajamos en eso.